Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. La noche en la que crucé mi destino con el de Eva, el mundo parece vibrar al ritmo frenético de guitarras distorsionadas y tambores retumbantes. Era un concierto de rock underground, el escenario más improbable para lo que se convertiría en una odisea personal hacia los confines más oscuros del terror. Ella apareció entre la multitud como un fantasma, una visión etérea con la promesa de secretos ocultos detrás de aquellos ojos oscuros. Había algo en esa mujer, quizás su sonrisa ligeramente torcida, o tal vez la forma en la que la luz jugaba traviesamente en su cabello, que me llamó con una fuerza irresistible. Lo que siguió fue un torbellino de emociones, encuentros furtivos bajo la luz de la luna y conversaciones que se adentraban en la noche, revelando capas de complejidad y misterios en Eva que solo servían para atraerme más hacia ella. Una conexión intensa y a su manera, profundamente perturbadora, como si cada momento compartido nos arrastrara más lejos de la realidad y hacia algo indefiniblemente otro. Cuando finalmente me invitó a su casa, una estructura que parecía tan antigua como el tiempo mismo, con sus paredes de piedras susurrantes y pasillos que resonaban con ecos de pasos antiguos, no pude resistir la invitación. El aire dentro de la casa estaba cargado con el peso de innumerables misterios, cada habitación un santuario para memorias preservadas en el tiempo. Eva, con una mezcla de reverencia y orgullo, me introdujo una tradición familiar que heló mi sangre y encendió mi curiosidad con igual medida: la preservación de los restos óseos de sus ancestros. Lo que para algunos podría ser una muestra macabra de respeto a los muertos, para ellos era un acto de honor y memoria. Sin embargo, nada pudo prepararme para el momento en que me encontré frente a frente con el cráneo de su abuela. Aunque despojado de toda carne, el cráneo parecía poseer una vida propia, sus cuencas vacías mirándome con una intensidad que trascendía la lógica y la razón. Esa noche marcó el inicio de mi descenso hacia un abismo de terror psicológico. Las pesadillas comenzaron a invadir mis noches con una frecuencia alarmante, cada sueño más vívido y aterrador que el anterior. En ellos me veía atrapado en la mirada inquebrantable de aquel cráneo, su silencio más elocuente que cualquier grito. La línea entre la vigilia y el sueño comenzó a desdibujarse, dejándome preguntarme si la locura sería el precio final de mi fascinación por Eva y su inquietante legado. Intenté convencerme de que todo era un producto de mi imaginación, una reacción exagerada, una costumbre cultural ajena a mi experiencia. Pero a medida que las noches pasaban, una verdad más profunda y aterradora comenzó a revelarse. Había despertado algo, una presencia que debía haber dejado dormida, oculta en las sombras de lo inexplicable. Este es el inicio de mi viaje a través del velo que separa lo conocido de aquello que yace esperando en la oscuridad, un camino del cual, temía, no habría retorno. A medida que los días se deslizaban en un torbellino de inquietud y desasosiego, mi relación con Eva se tornaba cada vez más intensa y a la vez más distante. Ella parecía ajena a la tormenta que se agitaba dentro de mí, o quizás, simplemente quizás, era incapaz de comprender la magnitud de mi tormento. Mientras tanto, la sombra de aquel cráneo me seguía más allá de los confines del sueño, impregnando cada aspecto de mi vida diaria con una sensación de vigilancia constante. Decidí enfrentar mis miedos, buscar una respuesta en la historia de la familia de Eva. Ella me habló de sus ancestros con un respeto casi religioso, relatando historias de vidas marcadas por el infortunio, la locura y, sorprendentemente, una extraña longevidad. Cada generación parecía cargar con el peso del legado, tanto bendecido como maldito. La abuela, cuyo cráneo había sido el catalizador de mi descenso hacia el terror, fue mencionada como una mujer de poderosa voluntad y conocimientos esotéricos. Eva insinuó que algunos creían que había pactado con las fuerzas del más allá para proteger a la familia. Fue entonces cuando comencé a investigar por mi cuenta, sumergiéndome en libros antiguos de ocultismo y textos olvidados, buscando alguna clave que pudiera liberarme de la maldición que sentía sobre mí.
Aprendí sobre rituales antiguos, sobre el delgado velo que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos, y sobre cómo ciertos objetos pueden convertirse en receptáculos de energías poderosas y a menudo peligrosas. Mis noches, lejos de ofrecer algún respiro, se convirtieron en un escenario para horrores indescriptibles. Las pesadillas evolucionaron hasta convertirse en encuentros donde sentía una presencia física, una opresión en el pecho tan real que me despertaba jadeando, el corazón golpeando furiosamente contra mi pecho. Las sombras de la habitación se retorcían en figuras amenazantes y el silencio se llenaba con el eco de susurros en un idioma desconocido. En mi desesperación confronté a Eva con mis temores. Ella me escuchó con una serenidad perturbadora, sus ojos oscuros reflejando una profundidad que nunca antes había percibido. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse, me dijo con una voz que parecía resonar desde algún lugar lejano. Pero recuerda, el miedo solo tiene el poder que tú le otorgas. Sus palabras, lejos de ofrecer consuelo, encendieron una chispa de rebelión dentro de mí. Determinado a romper el ciclo de terror, busqué la ayuda de expertos en lo paranormal, personas que habían dedicado su vida entera a estudiar y enfrentar las sombras que se ciernen en los márgenes de nuestra realidad. Juntos, planeamos un ritual para limpiar la casa de Eva y, con suerte, liberarme de la presencia que me acosaba. La noche del ritual, el aire se cargó con una tensión eléctrica, como si el mismo mundo contuviera la respiración. Nos reunimos en la sala donde el cráneo de la abuela ocupaba un lugar de honor, formando un círculo alrededor de él. Las velas titilaban en la oscuridad, lanzando sombras danzantes sobre las paredes, mientras comenzábamos a recitar antiguas invocaciones diseñadas para romper cualquier vínculo que las energías oscuras hubieran forjado con el mundo de los vivos. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado, un giro que me sumergiría aún más profundo en el abismo de lo desconocido, revelando verdades que jamás hubiera imaginado y poniendo a prueba los límites de mi cordura. A medida que las palabras del ritual resonaban en la sala, una presión insoportable llenó el aire, como si las mismas paredes del caserón antiguo se contrajeran alrededor nuestro. El cráneo de la abuela, aquella macabra reliquia que había sido el origen de mi tormento, comenzó a irradiar una luz tenue, sus cuencas vacías centellando con una vida impía. Entonces, el silencio se hizo absoluto, un vacío ensordecedor que precedió al caos. De las sombras surgieron figuras etéreas, siluetas distorsionadas de lo que alguna vez fueron humanos, girando alrededor en una danza macabre. La realidad se distorsionó, el tiempo pareció fragmentarse en pedazos inconexos, y en ese instante comprendí la verdadera naturaleza del legado de Eva. No era simplemente una tradición familiar, sino un pacto ancestral, tejido en el tejido mismo de su linaje, una conexión con el más allá que trascendía la vida y la muerte. Eva, de pie junto a mí, permanecía inmóvil, su rostro siendo una máscara de serenidad inquebrantable. Fue en ese momento, cuando estábamos en medio del caos absoluto, que me susurró, con una voz que parecía dividirse entre este mundo y el otro: deja ir el miedo. Sus palabras, aunque simples, portaban un peso inmenso, un poder que me impulsó a través de la tormenta de terror que amenazaba con consumirme. Con un esfuerzo sobrehumano centré mi voluntad, dirigiéndolas a la presencia opresiva que me había acosado. El ritual alcanzó su clímax con las palabras finales pronunciadas como un grito de desafío contra las sombras que nos rodeaban. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el tumulto cesó. La luz del cráneo se extinguió y las figuras en las sombras se disiparon como niebla bajo el sol naciente. El silencio que siguió fue un silencio que jamás había escuchado, uno lleno de paz profunda y resonante. Miré a Eva, buscando alguna explicación en sus ojos, pero lo que encontré fue una tristeza insondable, una pérdida que iba más allá de las palabras. El precio ha sido pagado, murmuró,
antes de desvanecerse ante mis ojos, dejándome solo en la sala con el eco de sus palabras. En los días siguientes, el caserón y todas sus sombrías reliquias fueron desmantelados, un intento de borrar las huellas de un pasado oscuro. Sin embargo, la experiencia me había cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Aunque las pesadillas cesaron y la presión que había sentido se disipó, la memoria de aquella noche permaneció, un recordatorio constante de que hay realidades más allá de nuestra comprensión y que el miedo, en su esencia, es tan solo una puerta hacia lo desconocido. La desaparición de Eva se convirtió en un misterio sin resolver. Su nombre, un susurro en aquellos que conocieron la historia. Para mí, se convirtió en un fantasma personal, una presencia que sentía en los momentos de silencio, una sombra en el rincón de mi visión. Había enfrentado el abismo y había sobrevivido, pero a un costo que aún luchaba por entender. En mi corazón, sabía que algunas puertas, una vez abiertas, revelaban verdades que no pueden ser olvidadas, y que el verdadero terror reside no en las sombras, sino en lo que éstas esconden. Así concluye mi relato, una crónica de terror y redención que trasciende la lucha con las sombras para adentrarse en la lucha interna con el miedo. Es una lección aprendida en el filo del abismo, un recordatorio de que, en la confrontación con lo desconocido, a menudo descubrimos que no son solo los secretos más oscuros del mundo, sino también las verdades más profundas de nosotros mismos, quienes nos muestran de lo que verdaderamente estamos hechos.